Saludos amantes del terror, les habla el Callejón Oscuro. Hoy traigo la siguiente creepypasta escrita por mí, Callejón Oscuro, la cual es un fanmade de la creepypasta, 1999. Les recomiendo escuchar la historia original que ha sido subido al canal, ya que este fanmade contiene referencias con respecto a esa creepy. Bueno, sin nada más que agregar, comencemos. El detective James traía a unos acongojados padres adentro de una de las salas del laboratorio de criminalística en Bielorrusia. Al llegar frente a la bolsa plástica, James les recordó que solo debían decir que sí o que no con respecto a si reconocían el supuesto cadáver de su hijo. Los padres asintieron con aterrada expectación mientras el hombre sujetaba a su esposa por la espalda en caso de que tuviera que contenerla al enfrentarse con la verdad. James abrió la bolsa. Pasaron 4 segundos de un silencio intenso en el ambiente, pero para los que se encontraban en el lugar, parecía una eternidad. El silencio se rompió con un leve sollozo de la mujer para después caer en desmayo. Esto alertó a su esposo, quien rápidamente la sostuvo para que no cayera de lleno al piso. ¿Es ese su hijo?, dijo el detective James con voz calmada. Sí, sí lo es, exclamó el hombre, quien estaba ocupado sosteniendo el cuerpo de su esposa desmayada. Lo bueno es que se desmayó y no reaccionó con cólera gritando, dijo James para sus adentros. En sí, el detective James solo les mostró una parte del cuerpo de su hijo, la cabeza. No mencionó el estado en el que encontraron el cadáver en el bosque y el tipo de lesiones que tenía el cuerpo. La verdad, James pensaba tomar una foto de la cabeza decapitada del menor para que pudieran reconocerla, pero aún eso era difícil. En fin. Qué triste. ¿Quién hizo esto? ¿Lo han encontrado?, exclamó el hombre con una expresión de alguien que asimila la situación en que se encuentra. No, la verdad que aún no lo hemos encontrado. El bosque de Bielorrusia es bastante grande y creemos que pudo haber cruzado la frontera hacia Polonia. Hemos emitido la alerta de búsqueda internacional al país vecino, dijo James, con una voz que intentaba darle un rayo de esperanza a un ahora destrozado padre de familia. De acuerdo, gracias, dijo el hombre con un tono de voz frágil. James se acercó hacia él. Si requiere algún tipo de ayuda para que superen este momento de angustia, en la entrada hablen con el recepcionista y le dará una tarjeta para un psicólogo familiar. Hace bien su trabajo, a mí me ayudó bastante en una etapa oscura en mi vida. El hombre asintió con el rostro, mientras cargaba a su mujer por uno de sus brazos hacia la salida de la sala. James, quedando solo en el lugar, sostuvo sus 2 manos en el barandal de la camilla donde se encontraba el cadáver. Otra víctima confirmada. Solo faltan 2 de 7 y un pedófilo enfermo y sectario prófugo. Creo que será otro día que llegaré tarde, pensó James, resignado. Del otro lado se escuchó un fuerte sollozo proveniente del pasillo que se transformó en un llanto desgarrador. La mujer que se desmayó había despertado. Jefe, exclamó una voz joven. James se dio la vuelta para distinguir a un joven con el uniforme de la policía entrar al lugar. Eres el que enviaron para ayudarme con la investigación, dijo James. Así es, soy Víctor Tralinov, me asignaron a la división de desaparecidos, específicamente a este caso. Bien, sígueme, te pondré al punto con la investigación, exclamó James mientras salían de esa sala hacia la patrulla, para dirigirse a la comisaría. Ya en la patrulla de camino a la comisaría todo transcurría normal, hasta que James hizo la pregunta que siempre hace a los nuevos. ¿Cuánto sabes sobre el caso? No mucho, respondió Víctor, es decir, solo lo que salió en la televisión local. Que un pederasta abusó de unos niños y colgó 5 cadáveres en los árboles del bosque y que aún hay 2 niños que no han sido encontrados. Bien, conoces lo básico del asunto. Ahora quiero que abras la guantera del auto y saques unas fotos que tengo ahí, exclamó James. Víctor sacó las fotos y le tomó solo un vistazo para que su rostro cambiara a una expresión helada por la sorpresa con respecto al calibre del contenido que estaba viendo. ¿Es él?, preguntó Víctor con voz tambaleante, como si estuviera asimilando una muy mala noticia. No lo sé, dijo James, es decir, fue tomada en el mismo bosque, pero las víctimas en la imagen no son las mismas que las de este caso. Entonces, estamos investigando a 2 sospechosos, dijo Víctor. No llegue a la conclusión de que puede ser el mismo, esa imagen es solo para que te acuerdes del rostro de quien estamos buscando, ya que es la única imagen que tenemos de él, dijo James, esta vez dando una mira de reojo al rostro de Víctor.
En la imagen se podía apreciar a una persona con un traje de perro, era un traje como para fiestas. Esta se encontraba de rodillas y con sus dos manos en el suelo sosteniendo una escopeta. El rostro del sujeto miraba hacia abajo a modo de gesto fúnebre, el poco cabello que se podía observar era de un tono oscuro, una tez blanca y algunas erupciones de acné en sus mejillas. Sin embargo, lo más desconcertante eran los cadáveres de 5 niños que se encontraban rodeando a su asesino. 2 de estos niños no eran reconocibles, debido a que sus caras habían sido desfiguradas por algún objeto contundente, mientras que los otros 3 cadáveres presentaban impactos de escopeta en sus espaldas. El resto de las fotos eran las identificaciones de los chicos que murieron que aparecían en la imagen. Un asesino fetichista. Dijo Víctor balbuceando. Más bien es parte de un ritual. Dijo James. ¿Como una secta satánica? Diría que un híbrido entre un culto satánico y adoración esotérica a la naturaleza. La semana anterior allanamos una suerte de cabaña en la parte más frondosa del bosque, en sí está prohibido hacer edificaciones en el bosque sin el permiso correspondiente, por lo que entramos y encontramos la evidencia que nos llevó a este caso. Dentro de la evidencia encontrada estaban libros sobre la teoría de la evolución, un texto sobre naturaleza, brujas medievales, Lucifer y esas cosas. Por lo que deducimos que se trataba de un culto. ¿Y cuál es la conexión entre esos libros y usar trajes de animales? Dijo Víctor mirando a su compañero. La ley de la naturaleza, según este enfermo. El hombre debe volver a su estado de ser primitivo. Es decir, ser como los otros animales del reino, para así aplacar la ira de un ser divino, el ángel como le dice, el cual vendría a castigar la tierra por medio de los desastres naturales. Parece de esos sujetos que nunca han salido de casa a interactuar con el mundo exterior, concluyó Víctor. El auto se detuvo en el estacionamiento de la comisaría local. Al bajar un policía que estaba esperando en la puerta, este se acercó al vehículo hacia la parte por donde bajaba James. Hogan, ¿qué sucede? James, los del laboratorio vinieron a dejar la cinta, no pudieron recuperar todo el contenido, pero dicen que tiene evidencia importante para avanzar con la investigación. Bien, vamos allá de inmediato. Dijo James apurando el paso. James, dijo Víctor siguiéndole el paso, ¿qué cinta? ¿Dónde las encontraron? Tiradas en el bosque, cerca de la frontera, probablemente se le cayó al huir del país. Al llegar, James puso la cinta en el reproductor VHS y dio comienzo a la reproducción. El lugar que se mostraba era el sendero que conducía hacia la entrada del bosque de Bielorrusia. La cinta tenía leves problemas de imagen, pero era lo normal cuando recién inicia la reproducción. En la esquina inferior derecha había una fecha, 23 de abril de 1989. En la imagen se podía deducir que la grabación era de una incursión escolar hacia el bosque. Se podían distinguir 8 personas, 7 niños y un joven que por su aspecto rondaba de los 25 a los 30 años, y por último el hombre que sostenía la cámara, el cual, claramente, no se podía distinguir de quién se trataba. El hombre que sostenía la cámara dijo a los niños mientras caminaba, «Hey chicos, ¿quieren pizza y helado?». A lo que los niños le respondieron que sí al unísono. Por la voz, la persona que sostenía la cámara no parecía ser alguien mayor a los 30 y se podía distinguir un leve problema en su tono de hablar al modular las palabras. El chico continuó con un canto referente a la comida que ofrecía. Pizza y helado, a los niños les gusta la pizza y el helado. El acompañante en la excursión se unió a su canto y incentivó a los niños a unirse al hombre de la cámara. No pasaron más de 2 minutos hasta que llegaron a un lugar despejado de vegetación, el cual estaba equipado con unos troncos que vendrían a ser de asiento para los campistas y unos restos de carbón en el centro, el cual eran los vestigios de una fogata encendida por los últimos visitantes. «Bien chicos», exclamó la persona que acompañaba al hombre de la cámara, «bajen sus mochilas y prepárense para ayudar a armar el campamento, después haremos la fogata y nos divertiremos bajo la luz de las estrellas». «Sí tío Rob», dijeron los niños al unísono mientras procedían a descargar su equipaje. En este momento la cinta hace un corte volviendo de inmediato al mismo lugar donde estaba la imagen, pero esta vez era de noche y los niños estaban alrededor de la fogata cantando junto al tío Rob, mientras que el joven desconocido no era visible ya que seguía sosteniendo la cámara grabando toda la escena. En ese momento, el tío Rob deja a los niños y se acerca al hombre de la cámara para conversar con él.
¡Ey hombre perro! ¿Por qué no dejas esa cámara y te unes a la diversión? Exclamó Rob mientras le quitaba la cámara para posteriormente filmarlo a él. El rostro de la persona desconocida no se podía ver, pero era porque tenía una máscara de perro puesta en la cabeza. El joven respondió: no gracias, iré a ver si me queda más pizza y helado. En ese momento el tío Rob hace un cambio brusco con la cámara enfocando a la luna y dice: miren niños, ahí está nuestra amiga la luna, está más grande y anaranjada esta noche. Los niños voltearon el rostro para ver la luna sin evitar gritar al unísono por la sorpresa. Hombre perro, ¿qué opinas tú?, dijo Rob enfocando la cámara hacia el hombre no identificado. Rob observó que su compañero tenía una mirada fija en la luna, quien con esa máscara de perro lo hacía ver más tétrico. Rob se dio cuenta que tenía unos ligeros temblores en sus manos, como si el ver a la luna lo pusiera incómodo, por lo que no dudó en preguntar: ¿estás bien? ¿Pasa algo malo?, dijo Rob. El desconocido salió de su trance para responder de forma entrecortada con un no, que no pasaba nada, para después entrar a la carpa buscando la pizza y el helado. Como sea, dijo Rob balbuceando para sí mismo. Después giró hacia donde estaban los niños y comenzaron a cantar alrededor de la fogata. La escena vuelve a cortarse. La siguiente parte de la cinta no se podía ver con claridad, pero se podía intuir que era el interior de una carpa. La cámara fue puesta en el piso y se podía oír como alguien se tiraba encima de su saco de dormir. La voz que comenzó a hablar en el metraje era la de Rob dirigiéndose a su compañero, era la carpa de los guías del campamento. Fue un gran día para los chicos, ¿no crees? Un par de días que salgan del orfanato a acampar les vendrá bien. Sí, así es. Fue un gran día, dijo su compañero tartamudeando. También me hacía falta salir, dijo Rob, soy encargado de la alimentación en ese lugar y también me venía bien un día de acampada. A todo esto, ¿esa fundación para que trabajas, es una asociación gubernamental? ¿Privada? ¿Sin fines de lucro? Es que, alcancé a escuchar algo cuando hablabas con la directora del orfanato mientras le proponías el día de campamento, pero no tengo claro en qué trabajas. Hubo silencio, hasta que su compañero respondió: asociación privada, es decir, una fundación familiar, sin fines de lucro. Los niños son importantes para nosotros, evitan que el mal se propague en la tierra. Rob no evitó reírse ante esa última frase. Jajaja, claro, seguro. Si conocieras cómo son esos diablillos, pero probable tengas razón. Creo que tuve esa sensación que tú dices cuando vi a esos niños mirar la luna de forma sorprendida, dijo Rob. Sí, los niños lo sienten. Saben que el ángel está enojado y hay que apaciguar su ira antes que sea demasiado tarde. Silencio nuevamente que duró como 5 segundos, pero se podía percibir que esa última frase dicha por aquel desconocido había traído confusión y tensión al ambiente. Rob preguntó de forma seca, sin la emoción de antes: ¿qué quieres decir con eso? Créeme que voy a extrañar a esos chicos, pero deben ir a un lugar mejor, un lugar donde podrán jugar con el ángel para que ya no esté triste otra vez. Silencio de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 segundos pasaron y esperábamos lo evidente ya que Rob había entendido el mensaje, pero más que eso, las intenciones de quien lo acompañaba en aquella carpa. Un ruido del lado de Rob encendió la mecha del conflicto entre ambos hombres. Se escuchaba como un cuchillo era incrustado, haciendo que se escuchara un quejido de dolor. Había sonidos de manos, pies, cuerpos moviéndose rápidamente en la oscuridad. El sonido del cuchillo incrustándose se escucharon más de 10 veces, pero esta vez el que los recibía ya no podía gritar, su quejido de dolor era apagado, probablemente el desconocido estaba asfixiándolo contra su saco de dormir. Todo volvió a estar en silencio. El resto de la escena fue cuando el sujeto sacó el cuerpo de Rob de la carpa para dejarlo en algún lugar del bosque. Después entró a revisar las pertenencias de Rob, donde se dio cuenta que la cámara estaba encendida y diciendo, oh mierda, fue hacia la cámara y la apagó. La imagen vuelve segundos después, cuando ya era de tarde del día siguiente, la cámara estaba puesta en uno de los bancos de madera y miraba en dirección a un hombre con vestido de perro y 5 niños alrededor de él. 5, exclamó Víctor, ¿y los otros 2? Encontraron los cuerpos en un acantilado cercano al campamento, fueron los 2 primeros cadáveres que encontramos cuando comenzó el caso, suponemos que los hizo desaparecer porque sobraban en el ritual homicida, contestó James.
Y en efecto, uno de los niños preguntó por los otros dos, pero el desconocido le respondió que ya habían ido a esconderse. Otro niño preguntó, ¿el tío Rob volverá mañana en la mañana? A lo que el desconocido respondió: sí, eso fue lo que les dije en el almuerzo. El desconocido caminó unos pasos hacia atrás para después decir: bien niños, contaré hasta 50 para que tengan tiempo para esconderse. Los niños corrieron. El hombre contó 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 11 cuando ya los niños se habían alejado lo suficiente. El hombre caminó unos pasos cerca de donde estaba la cámara y dijo una especie de plegaria, pero en un idioma desconocido. Después el hombre se fue hacia una de las carpas, volvió con una escopeta. Con la escopeta en mano levantó la voz para decir con un tono cantado: bien niños, ya terminé de contar, allá voy. El desconocido corrió, hubo silencio, hasta que se escucharon los primeros tiros de escopeta, los animales del bosque se agitaron, pero ningún grito de niño se oyó, solo los escopetazos. La cinta terminó, eso fue todo lo que pudieron recuperar. James se quedó pensativo, mientras Víctor esperaba que dijera algo. Hasta que habló. Son otras víctimas, dijo. ¿Cómo?, respondió Víctor. James se dio media vuelta y se dirigió hacia una gaveta en el escritorio de su despacho. De ahí sacó una carpeta de la que tomó unas fotos para entregárselas a su compañero. ¿Distingues a uno de esos niños en estas fotos?, dijo James de forma directa. Víctor quedó como piedra. Ya eran dos desagradables sorpresas en un solo día. En las imágenes se podían ver a 5 niños que estaban muertos. Lo más bizarro del asunto era que cada uno se encontraba suspendido mediante cuerdas que tomaban sus 4 extremidades y estas estaban amarradas a 2 árboles, cada árbol, por cada lado del cuerpo. Estaban desnudos y los codos como las rodillas estaban groseramente estiradas, al punto de desencajarse del resto de su cuerpo. Uno de los chicos había sido decapitado y su sangre cubría parte de su torso como de sus extremidades. Víctor miraba cada foto por los 2 lados, como esperando que lo que veían no fuera verdad, hasta que en una de las fotos encontró una nota escrita al reverso, decía: cuando el ángel cayó las estrellas sangraron. Sonó el teléfono, contestó James. Sí, diga, respondió, está bien, iré para allá. Terminó de decir. ¿Encontraron más evidencia?, preguntó Víctor. Sí, pudieron recuperar algo más de material audiovisual. ¿Es con respecto al asesino?, preguntó Víctor. Está muerto, dijo de forma seca James para después continuar. Lo encontraron abatido de 2 tiros en un claro cerca del bosque, no alcanzó a huir del país. Dentro de sus pertenencias encontraron una cinta que quieren que vea. James y Víctor acudieron inmediatamente al lugar. Al llegar, el perito encargado dijo que el asesino tenía una cinta en la que no podían asociar a ninguna de las víctimas o al culpable con esta nueva evidencia. La cinta fue puesta en el reproductor. Por la calidad parecía más antigua que las que habían encontrado, se podría decir que eran de las primeras cámaras que salieron al mercado. La cinta mostraba a un niño sentado en una mesa, estaba esperando algo, pero su mirada bordeaba entre el desconcierto y el terror. Se abrió la puerta. No se podía distinguir quién era el que había entrado, pero sí se podía escuchar algo que él decía. Sopa y cuchara, sopa y cuchara, sopa y cuchara, y así continuó hasta que apareció en la imagen. Era una persona adulta que era de contextura mediana y estaba vestido con pieles de animal de caza, no se le podía distinguir el rostro ya que le daba la espalda a la cámara. El hombre puso la sopa y la cuchara en la mesa para terminar diciendo: los buenos niños se toman toda la sopa. La cinta terminó. El perito que se encontraba en el lugar le preguntó a James: ¿es él? James respondió: no, no es el sujeto que estábamos buscando.